está en diálogo con nosotros, con los SRT. Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por este rato con nosotros, Carlos. Lleva tu firma y la de tu compañera de banca, Alejandra Torres, un proyecto con el cual buscan que cualquier modificación a las retenciones que se aplica a la exportación de granos pase sí o sí por el Poder Legislativo. Primero que nada, contanos los trazos centrales, los aspectos principales de ese proyecto. El proyecto es muy simple y en rigor de verdad no surgió a partir de las declaraciones en este sentido del presidente Milei, sino que surgió la semana pasada en una reunión que tuvimos en la Comisión de Agricultura de la Cámara, frente a las distintas representantes de la totalidad de las asociaciones del campo, fundaciones ligadas a, etcétera, en donde allí, después de escuchar el una vez más remanido tema de la baja de retenciones, a partir de que veíamos venir esta situación, yo planteé la necesidad de tomar el compromiso, todos los que allí estábamos en asistencia perfecta, menos el bloque de los libertarios, tomáramos el compromiso frente a los productores allí de que en la próxima sesión de la Comisión de Agricultura dictamináramos un proyecto igual o similar al que presentamos con la diputada Torres, y bueno, se sumaron después otros diputados del bloque en el día de ayer, o antes de ayer. Bueno, el proyecto es muy simple. El proyecto lo que busca es, más allá de la continuidad de la discusión de fondo, que es bajar las retenciones y la manera en que esto puede hacerse sin desfinanciar el Estado, bueno, el proyecto lo que busca es por lo menos consolidar lo logrado, es decir, estas bajas que por decreto el presidente hizo y que ahora, bueno, amenazó de alguna manera con que puede llegar a su fin, o diciendo directamente que no olviden los productores que a fines de junio, o más concretamente el 1 de julio, esta rebaja deja de estar. Bueno, instando a los productores, probablemente de una manera que creo que todos los sectores ligados al agro han manifestado su enojo por la forma y por el fondo, es decir, planteando de que liquiden, la necesidad de que liquiden, el gobierno necesita más dólares, y bueno, y entonces nos parece que la mejor manera de llevar adelante y de evitar esto es precisamente este proyecto. Esto, así en resumidas cuentas, es lo que hemos hecho desde comenzando, vuelvo a decir, no a partir, como algunos han dicho, de las declaraciones de Milei, sino mucho antes, es decir, mucho antes. Una semana antes nosotros ya estábamos planteando esta necesidad, y no porque tengamos el oráculo de Delfos, sino porque conocemos el paño, como yo he dicho en un tuit mío, el que se quema con leche ve que ve una vaca y llora, y por lo tanto sabíamos que esto podía suceder, y por eso tratamos de adelantarnos. Esa es simplemente la cuestión. Carlos, entiendo, el gobierno de Javier Milei, o Javier Milei, en su faz de candidato, había prometido la eliminación por completo de los derechos de exportación de las retenciones. En eso coincide también con la idea que de un tiempo a esta parte amasa el gobierno provincial, o en realidad el peronismo de Córdoba. ¿Considerás que están dadas las condiciones? ¿Considerás que el gobierno nacional de Javier Milei va a cumplir con aquella promesa de eliminar las retenciones? Y si uno mira la historia, la verdad que todos aquellos, incluido Macri, todos aquellos que prometieron rebajas de retenciones, o no las cumplieron a la promesa, o las impusieron, es decir, o impusieron una baja de retenciones y después las volvieron a reponer. Entonces, bueno, lógicamente que la expectativa de que esto ocurra, bueno, está una vez más planteada, como ha estado planteado en nuestro caso, diría yo que desde la época de la 125, que empezamos
plantear ya cada vez en forma, levantar esta bandera, y que realmente le hace mucho daño a la producción. Primero porque es una falacia absoluta de que el gobierno o el Estado se vaya a desfinanciar, aún los que pensamos que el Estado tiene un rol que cumplir, que el Estado no necesariamente tiene que desaparecer, que eso no ocurre además en ningún lugar del mundo, pero aún así, desfinanciar el Estado sería un acto de irresponsabilidad, sobre todo de financiarlo de un momento para el otro. No está planteado así, está planteado con la responsabilidad suficiente como para prever que la rebaja puede ser gradual, puede ser a cuenta de ganancias, hay distintas alternativas para explorar, no de financiar el Estado, y sí darle al sector, liberarle la potencialidad que tiene. Es decir, para aquellos que incluso, como en el caso del kirchnerismo, vieron siempre al complejo agroalimentario como un enemigo, como si las categorías de la vieja oligarquía y demás no hayan dejado paso a un sujeto de lo más dinámico que existe hoy en el sistema capitalista argentino. Bueno, quienes creemos que el progresismo no pasa por las consignas, sino que pasa por el desarrollo de las fuerzas productivas, la creación de empleo, realmente gobernar es dar trabajo, las viejas consignas que incluso nosotros sostenemos por nuestras raíces históricas, pertenencia y demás, bueno, necesitan liberar esa potencialidad. Y eso se consigue bajando las retenciones. No hay otra Carlos. Otra forma de hacerlo. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Gregorio Tatián lo saluda. A ver, usted estaba hablando de no de financiar al Estado, de que esta baja de las retenciones se dé en un marco de gradualidad. De todos modos, en 2024, si no recuerdo mal, la recaudación por retenciones agropecuarias superó los 5.000 millones de dólares. Hay un gobierno que dice que hizo el mayor ajuste de la historia de la humanidad y que se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a un superávit de 1.3 para este año, pero que en los años que vienen ese superávit es aún mayor, 2.2, 2.5, 2.5, 2.5. ¿Con qué se va a cubrir ese vacío que dejen las retenciones agropecuarias, o con qué cree usted que se tendría que cubrir más allá de la gradualidad que pudiera haber en el descenso de las retenciones? Bueno, vuelvo a repetir lo que decía recién en parte, tal vez ampliándolo un poco. Lo que digo es precisamente que hay mecanismos para no desfinanciar al Estado cuando se sacan las retenciones. Eso requiere que no de un día para el otro. Pero dicho sea de paso, requiere poner sobre la mesa algo de lo que el gobierno habla, también hablaron los anteriores, el caso del kirchnerismo, con el pacto con las provincias, que después no se cumplió, la única que lo cumplió fue, entre otras, Córdoba. Bueno, digo, a ver, lo que hay que discutir es una nueva matriz tributaria en la Argentina, precisamente para poner blanco sobre negro sobre las inequidades y las asimetrías que existen, sobre todo empezando por la situación de las provincias, es decir, del interior federal y la nación. Hoy el gobierno tiene una decisión política de sentarse sobre la caja y bueno, y no asistir en nada a las provincias, decirle a las provincias arréglense como puedan. Es que por eso no sé de dónde saldría, Carlos, porque eso también, el cambio en el sistema de coparticipación también está firmado con el FMI. ¿Qué habría que poner? ¿Impuestos a qué sectores? Más en concreto, digo. A ver, querido amigo, sí. Lo que digo es, los recursos están, lo que hay que hacer es distribuirlos mejor. Y el gobierno nacional, que descarga sobre las provincias, lo repito una vez más, un montón de funciones de los estados provinciales que no financia, es decir, te paso los servicios que tenés que cumplir, te paso la educación, te paso la justicia, te paso esto, te paso el otro, pero no te financio, me quedo yo con la plata. Léase ley de combustible, léase
retenciones agropecuarias, léase, de financiamientos de todo tipo. Bueno, hay como, el Estado no es el Estado nacional, el Estado es uno solo. El Estado es el Estado nacional y los estados provinciales. Claro que hay cómo financiar eso. Terminar con los regímenes de privilegio como el de Tierra del Fuego. Tantos otros que van, el tema del tabaco, que el gobierno anterior de Massa hizo desastre por la situación, y le dio continuidad a eso. Bueno, hay diputado, maneras por la de situación hacerlo, que usted no está cabe duda. describiendo, ya hay conflicto con todo lo que es el sector de yerbateros también, en Misiones. Pero por supuesto, lo que digo es que las economías regionales también sufren las consecuencias de los derechos de exportación, y por eso nosotros insistimos en que esta rebaja lograda es algo que hay que mantener. Pero vuelvo al tema que ustedes planteaban recién. No es cierto que no hay cómo financiar el objetivo que creo que está fuera de discusión, que es el de mantener el superávit fiscal. Se puede no mantener el déficit fiscal en un momento determinado. Se puede, esta no es una regla de hierro, a veces se puede, de parte del Estado, promocionar ciertos y determinados sectores. Lo que no puede ser es que Argentina sea uno de los pocos países que en el mundo que cree, o que viene creyendo, que mantener el déficit fiscal es posible sin pagar después las consecuencias. Diputado, con respecto al tema de las retenciones, ¿no? Se sabe que el campo tiene espalda suficiente para poder decidir si liquidan o no liquidan, para poder pulsear con el gobierno nacional. Pero ¿cómo este tema va a repercutir en la economía de los argentinos? Porque usted hablaba de la 125, hablaba de toda una historia que tiene como protagonista la pelea que tiene el campo con diferentes gobiernos. Pero ¿cómo repercute en la diaria, en la historia, en el faltante de determinados alimentos que empiezan a sufrir los argentinos? Bueno, pero pareciera que la responsabilidad, según lo que yo escucho que estás planteando, pareciera que la responsabilidad del aumento del precio en la góndola es del campo, es del complejo agroalimentario. Y además, esta cuestión, ¿no es cierto?, ya incluso, diría yo, bastante repetida y fracasada en la práctica, de decir de que, o estar planteando de una visión supuestamente progresista, de que el campo gana lo suficiente, es como decirle a cualquier empresario que no maximice sus beneficios, o ponerlo en clave de control de precios y decirle, si te portás bien, vamos a hacer tal. El mercado no funciona de esa manera. Ahora, si vamos a cuestionar el sistema a fondo, ya es otra cosa, ahí estamos en otra discusión. Yo digo, si nosotros pretendemos hacer lo que no tenemos en Argentina, que es un sistema capitalista serio, como cualquier país de los que nos rodean, no estoy hablando ni siquiera del ejemplo de los países centrales, bueno, hay muchas conductas y muchas preguntas que tienen que reformularse como esta que vos me haces. Diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez, gracias por este contacto con los medios de la Universidad de Córdoba. Al contrario, tengan buen día.